Men wanted for hazardous journey. Low wages, bitter cold, long hours of complete darkness, constant danger. Safe return, doubtful. Honor and recognition in event of success. Al sur de estas gélidas y peligrosas aguas del mar de Drake sucede un episodio de supervivencia y coraje que se convertirá en una leyenda antártica. Su posterior rescate, no menos heroico, es una de las páginas más interesantes y atractivas en la historia del siglo XX. Esta historia comienza en Inglaterra a principios del año 1914. Un veterano explorador anglo-irlandés llamado Ernest Shackleton buscaba una nueva aventura. Unos pocos años antes, el inglés Robert Scott había perdido trágicamente la carrera por la conquista del Polo Sur en manos del noruego Roald Amundsen. Entre 1901 y 1904, Scott lideró la primera expedición británica al polo, acompañado por un joven y carismático Shackleton. Unos años más tarde, el mismo Shackleton emprendería su propia exploración antártica. Ninguna de esas expediciones tuvo el éxito que buscaba: llegar a los 90 grados de latitud sur. Finalmente, en diciembre de 1911, la disputa por llegar primero al Polo Sur fue decidida por el noruego Roald Amundsen. Scott llegó 35 días más tarde y murió de hipotermia en el hielo antártico, junto a sus 4 acompañantes en el largo y penoso regreso a casa. Tras el éxito de Amundsen, la época heroica de la exploración polar parecía haber llegado a su fin. Pero Shackleton no se resignaba. Su fama de explorador había crecido en Inglaterra y en el resto del mundo, pero para él no era suficiente. Y por qué no decirlo, al parecer Shackleton se aburría en casa. The main goal of this expedition is to cross the South Pole continent from ocean to ocean. Some condemn this enterprise as spectacular, but without specific utility. They believe that no expedition should be undertaken without a proper scientific purpose. The desire to achieve this goal was deeply imprinted in the mind of every explorer who penetrated in Antarctica until the South Pole was finally reached. La nueva aventura de Shackleton consistía en cruzar por primera vez el continente antártico, navegando por el mar de Weddell hasta desembarcar en Bahía Bassett, y de ahí emprender una marcha de 1800 millas por tierra, con la ayuda de trineos, pasando por el Polo Sur hasta llegar a orillas del mar de Ross. Para esta nueva expedición, Shackleton necesitaba levantar importantes recursos, reclutar una tripulación apropiada y, por sobre todas las cosas, adquirir un buque que tuviese la capacidad de romper y atravesar los hielos que se acumulaban constantemente
en el peligroso mar de Weddell. La nave elegida fue un velero fabricado en los astilleros noruegos de Sandefjord, especialmente acondicionado para la navegación polar. El Endurance, como lo rebautizó Shackleton, en honor al lema de su familia: por resistencia venceremos. Era un poderoso bergantín mixto de 3 palos, con motor a vapor que medía 144 pies de eslora por 25 de manga. Estaba hecho completamente de robles y abetos de las montañas noruegas, y toda su cubierta había sido reforzada de greenheart, una madera más pesada que el hierro y casi tan dura como el acero. Como segundo al mando, Shackleton reclutó a Frank White, quien ya lo había acompañado en su expedición de 1909 hacia el Polo Sur. Era su mano derecha y sería de gran ayuda para las dificultades que tendrían que enfrentar meses después. Thomas Crean, un irlandés con largo servicio en la Marina de Guerra, integrante de las 2 expediciones del capitán Scott, sería el segundo oficial a bordo. También contrató a un fotógrafo profesional, el australiano Frank Harley, quien estaría a cargo de registrar la expedición. Como capitán del Endurance, el elegido sería un neozelandés, el teniente Frank Worsley. Se necesitaba sangre joven, y Shackleton quería gente audaz y ambiciosa. Todos ellos respondieron al breve e inusual aviso publicado en un periódico inglés. Se buscan hombres para viaje arriesgado, poco sueldo, frío extremo, largos meses de oscuridad total, peligro constante, regreso a salvo dudoso, honor y reconocimiento en caso de éxito. Luego de una estadía de un mes en la factoría ballenera de Grytviken en las Georgias del Sur, el Endurance zarpó. Las noticias que recibieron allí eran deprimentes. Ese año las condiciones de hielo del mar de Weddell eran las peores que se podían recordar. Con todo, Shackleton no podía esperar más tiempo. Muy pronto descubriría que los experimentados balleneros noruegos no se equivocaban. El 18 de diciembre, estando a solo 80 millas de su destino, el Endurance entró en un pack de hielo muy denso. El hielo se cerró alrededor de su casco, rodeándolo completamente. Shackleton había calculado que estaría en tierra para entonces, pero en la clara medianoche del 24 aún no cruzaban el círculo antártico. Un mes más tarde, comprendieron que la nave estaba bloqueada irremediablemente. El 1 de mayo, el sol desapareció completamente y comenzó la larga noche polar, que terminó hacia fines de agosto, pero el hielo no cedió. El 27 de octubre, la presión de la masa congelada terminó por aplastar al Endurance en 69 grados 5 minutos latitud sur. Shackleton
dio la esperada orden de abandonar la nave. A partir de ahora eran oficialmente náufragos. Solo contaban con 3 botes salvavidas para sus 28 tripulantes. Cuando estaban cerca del barco, realmente no voy a decir que lo pasaban bien, pero por lo menos tenían entretenciones como las carreras de perro, carreras de trineo, competencias. Los días sábados tenían conciertos con el banjo que había. Por lo menos podían hacer una vida, si no normal, bastante parecida a lo que podía ser normalidad en la Antártida. Sin embargo, cuando la situación se les pone más compleja, ahí es muy poco lo que ellos pueden hacer para entretenerse. Ahí la única entretención es la sobrevivencia. Yo creo que todo grupo humano, en condiciones difíciles, en condiciones de estar comiendo quizás menos de lo necesario, es evidente que surgen roces, resquemores por un pedazo de comida que puede haber estado más grande o quizás porque lo empujó al pasar. El Endurance colapsa a las 5 de la tarde del 21 de noviembre de 1915. Empieza entonces un difícil y extenuante recorrido a través de témpanos y aguas antárticas. Evidentemente, Shackleton ya tenía pensado planes alternativos. Uno de esos planes era caminar hacia el norte, porque tenía que encontrar alguna parte donde pasaran los barcos. Como se acercaba el verano, lo que empezaron a temer, porque veían cada día más, era el quiebre de los témpanos. Y el susto de que a lo mejor estabas parado en algo que en la noche podía abrirse y tú podías caer al agua y desaparecer para siempre. Uno piensa normalmente que se camina un plano, pero si uno mira las fotos, mira las películas que existen, uno ve que la caminata sobre la nieve y el hielo no solo era difícil por lo tambaleante, sino también por la cantidad de pequeñas colinas de nieve que habían sobre ella. ¿Cómo habrá sido esa marcha en situaciones tan adversas? Es verdad que tuvieron que arrastrar 3 botes que les sirvieron de refugio. Por Dios que se les ha hecho difícil, largo y penoso esta caminata, porque ellos se daban cuenta que avanzaban y en el fondo las corrientes marinas y el movimiento de los témpanos lo iban a hacer, no ir hacia atrás, pero no avanzar. A mi juicio, yo creo que eso ha sido las partes más dramáticas del tiempo de Shackleton en Antártica. El 15 de abril de 1916 logran llegar en sus botes a Isla Elefante. Habían pasado 497 días de la última vez que pisaban tierra firme. Lo que sí está claro, que gracias al carácter y a la selección de los hombres de Shackleton y el carácter de Wilde, nunca la moral bajó. Uno de los grandes éxitos es precisamente haber mantenido la moral de los hombres por tanto tiempo en situaciones tan extremas. Esta es una réplica exacta del James Caird, un pequeño bote salvavidas que, acondicionado por McNish, carpintero del Endurance, permitió
la salida de la isla Elefante. Solo con un sextante y una brújula, un grupo de hombres navegó confiando en las habilidades de uno de sus tripulantes hasta llegar a las Islas Georgias del Sur. Era un todo o nada. Shackleton había cambiado su misión original por una mucho más importante, la de salvar la vida de sus 28 tripulantes. We said goodbye to our companions and headed off on our 870-mile voyage to South Georgia to seek help. We left at 12:30. And at 2 o'clock in the afternoon, we came to a strip of ice, which we managed to cross in roughly 1 hour. Once through it, we found ourselves in open water, soaked to the bones, but happy in spite of it all. La historia de los 17 días siguientes será la de una pugna suprema en aguas convulsionadas, como escribe Shackleton en su diario. Y contra todo pronóstico llegaron a destino, pero no precisamente en el lugar de las Georgias del Sur, donde esperaban desembarcar. Esto obligó a emprender una nueva marcha por tierra con tal de llegar a la ballenera Stroppness, es decir, a la civilización. La bahía King Haakon, donde llegó el James Caird, es un profundo estrecho flanqueado al norte y al sur por glaciares. Solo Crean y Worsley están en condiciones de acompañar a Shackleton en esa caminata a través de glaciares y un territorio que no aparecía en ningún mapa. Y entonces habrán de hacerlo otra vez, adentrarse en lo desconocido, probar el límite de sus capacidades y doblarle la mano a la adversidad. Our first night at the whaling station was blissful. Crean and I shared a beautiful room in Mr. Sawler's house, with electric light and 2 beds, warm and soft. We were so comfortable that we were unable to sleep. After breakfast, Mr. Sawler took us round to Hasvik in a motor launch. We were listening avidly to his account of the war and all that happened while we were out of the world of men. We were like men arisen from the dead to a world gone mad. I suppose our experience was unique. No other civilized men could have been as blankly ignorant of world-shaking happenings as we were when we reached Stromness whaling station. El primer intento de rescate a Isla Elefante fue apoyado por los mismos balleneros que recibieron a Shackleton, Crean y Worsley en las Islas Georgias del Sur, después de su infernal viaje de 17 días en el James Caird. El 23 de mayo, Shackleton se embarcó a bordo del Southern Sky, un ballenero a vapor de 80 toneladas, propiedad de una compañía inglesa, al mando del capitán Tom, y una tripulación de voluntarios. Llegaron a 70 millas de la isla, pero no pudieron pasar a través de los hielos.
Tampoco pudo hacerlo en junio de ese año el pesquero de arrastre facilitado por el gobierno uruguayo, el Instituto de Pesca número 1, aunque estuvo a solo 30 millas de su objetivo. El tercer intento de rescate estuvo a cargo de la vieja goleta Emma, una embarcación que ya tenía 40 años y había sido dedicada a las faenas loberas. La tripulación consistió en 10 hombres de 8 nacionalidades distintas. Al tercer día de viaje, avistaron los picos de la isla Elefante, pero el pack de hielo les estaba esperando como un muro infranqueable. La goleta debió retornar a Puerto Stanley. A principios de agosto de 1916, Shackleton, profundamente angustiado, decide enviar un telegrama al vicealmirante Muñoz Hurtado de la Armada de Chile para solicitar una embarcación que remolque la goleta Emma desde Puerto Stanley, en las Islas Malvinas, hasta Punta Arenas. La solicitud es aceptada y quien se hace cargo de la misión es el piloto segundo Luis Pardo Villalón, a cargo de la escampavía Yelcho. La Yelcho recaló en Puerto Stanley el 9 de agosto. No bien hubo fondeado, Shackleton y sus acompañantes subieron a bordo para saludar a Pardo y felicitarlo por su maniobra de entrada a puerto sin haber solicitado un práctico. Así fue como el destino los juntó, y el explorador inglés podría constatar en su viaje de vuelta a Punta Arenas el temple silencioso de este hombre sencillo y de muy pocas palabras. Pero, ¿quién es esta enigmática figura? ¿Quién fue Luis Pardo Villalón? Un nombre que nos resuena familiar, aunque sepamos muy poco de él, tan poco como se sabe de su proeza al embarcarse en una pequeña nave sin ninguna comodidad, sin calefacción ni radio, rumbo a la Antártica a realizar una proeza increíble. Hoy, este piloto segundo de la Armada, un modesto marino chileno, es recordado eternamente aquí en la base Prat de la Armada de Chile. Luis Alberto Pardo Villalón nació en el puerto de Valparaíso en 1883. Su madre murió cuando apenas era un niño. Puede que esta temprana y sensible pérdida haya influido en su decisión de ingresar desde muy joven a la Marina Mercante, estudiando en la Escuela de Pilotines, que en esos años funcionaba en el puerto de Coquimbo. Como alumno fue discreto, ni brillante ni flojo, pero sabemos que en geografía y navegación sobresalió. El año 1906 ingresó a la Armada de Chile como piloto tercero. Era quitado de bulla, un tipo sencillo, llano, muy consciente de sus propias capacidades. Nada hacía presagiar lo que le tenía preparado el destino: encabezar la primera expedición oficial chilena de rescate en la Antártica. De lo que recuerdo, mi abuelo era una persona que le encantaba la fotografía. Incluso yo jugaba con una máquina Kodak que tenía, que era de placas. Era una persona más bien quitaba bulla. Lo que tengo entendido, de acuerdo a lo que me contaba mi madre, es que era muy cariñoso con sus hijos. El destino hace las cosas.
Por alguna razón se casó un 25 de agosto y por una razón partió a la hazaña el 25 de agosto. No te podría decir, no sé, es el destino, eso está escrito en alguna forma, en alguna parte. Pero sí te puedo decir que mi abuelo era un enamorado de mi abuela. Él le llamaba su Laura. Querido padre, ahora se me ha designado para una expedición polar, para cuyo efecto tomaré el mando de la Yelcho, y tal vez lleve parte de la tripulación del Yáñez. Tomaré también a bordo al gran explorador señor Ernest Shackleton. Aunque esta comisión es difícil, bastante arriesgada y llena de peligros, no he vacilado en aceptarla. Me lleva el incentivo de ser útil a la humanidad. Esas enormes masas de hielo infunden respeto, pero la obra es grande, nada me arredrará, soy chileno. Dos consideraciones me hacen afrontar dichos peligros: salvar a los exploradores y darle renombre a mi patria. Me consideraría muy feliz si consiguiera, como creo, hacer lo que otros no han podido. Y si fracaso y muero, usted cuidará de mi Laura y mis hijos, y quedarían desamparados y sin más apoyo que el suyo. Si salgo adelante, habré cumplido con mi deber de humanitario, como marino y como chileno. Esa sería mi gloria. ¿Qué mayor satisfacción que haber salvado a 22 náufragos que la ciencia llevó al polo? Cuando usted esté leyendo esta carta, o su hijo habrá muerto, o habrá llegado con todos los náufragos a Punta Arenas. Solo no volveré. Lo saluda y lo abraza su hijo Luis Pardo. Cuando Shackleton llega a Punta Arenas, ese frío invierno de 1916, su situación es francamente desesperada. 3 veces ha intentado ir al rescate de sus hombres y todas ellas ha fracasado. Lejos de darse por vencido, logra el entusiasta apoyo de ciudadanos británicos y chilenos residentes en esta ciudad de Punta Arenas, así como de la poderosa familia Menéndez Brown. Un curioso personaje figura entre sus más cercanos. Se trata de Charles Milbourne, cónsul de Gran Bretaña en Punta Arenas. Un hombre que sabía mucho de naufragios y a quien en 1898, siendo capitán del Mataura, tuvo la desgracia de naufragar en Isla Desolación, en medio de las gélidas aguas australes. La costa de la Isla Desolación está mellada por pequeños fiordos. Con los binoculares, Charley divisó una apertura en los acantilados y la tomó por una caleta de los cazadores de focas que estaba marcada en su carta náutica. La vela seguía dándole capacidad de maniobra y enfiló hacia la entrada. Cuando la bahía se abrió ante sus ojos, vio un brazo de agua mansa con una playa de guijarros en el fondo. Lo meteré allí, pensó, y aún podré salvarlo. Pero la popa estaba totalmente inundada. El barco no respondía al timón y se escoró totalmente y se embarrancó contra el costado de la entrada. Charles Milbourne fue mi abuelo, padre de mi mamá y capitán del barco Mataura, que naufragó en los estrechos de Magallanes, de hecho en lo que hoy día se llama la Roca Milbourne. En esos tiempos la roca no estaba en las cartas de navegación y él se la encontró repentinamente. Charles Milbourne logró rescatar a todos los tripulantes del barco, partieron al sur hacia Punta Arenas y de ahí recién empezaron con el tema del salvataje de la mercancía que lleva el barco. En la investigación de la Marina Mercante dicen que él no tiene ni una culpa, no le atribuyen ni una culpa, lo exoneran de toda responsabilidad técnica, pero igual lo despiden y le entregan su finiquito en el fondo y con eso él entabla sus empresas en Punta Arenas. En esa colonia que está, en ese pueblo que está creciendo activamente,
él pasa a ser el cónsul británico y supongo que tiene que ver con su calidad de haber sido en un momento dado reservista de la Armada, que de alguna forma u otra le trae algunos tipos de relaciones con el gobierno. Y dentro de ese contexto se produce la tragedia del Endurance. Shackleton, siendo este súbdito británico, se acerca al cónsul, que es mi abuelo, y en un momento dado lo están entrevistando para uno de los diarios locales, y él está limpiando su revólver, y el revólver se dispara y la bala pasa al lado de la cabeza de mi abuelo y se incrusta en un cuadro. Y ese cuadro lo tuvimos en mi casa muchos años. Soy un hombre muy orgulloso de lo que logró mi abuelo. Rescatar a todos los tripulantes, todos los viajeros del Mataura, pero nada que ver con Endurance, hay que guardar las proporciones. O sea, el Endurance es una cosa realmente impresionante. Hacia finales de agosto de 1916, el tabaco se había terminado por completo en Isla Elefante. Situación particularmente lastimosa si pensamos en náufragos que no encuentran cómo matar el tiempo en una isla remota y desierta. El alimento escaseaba y los pocos pingüinos que eran capturados se servían como un delicado manjar. Muchos pensaban que Shackleton no volvería. Frank Wild, el encargado por Shackleton del grupo, está ya craneando la manera de convertir los botes que sirven de cobertizo en embarcaciones para echarse a la mar y salvar así de tan dramática situación. Memories flit through our minds as a chaotic, confused nightmare. The past 12 months appear to have passed speedily enough, and though we have been dwelling here in a life of security for nearly 4 months, this latter period seems longer than the preceding balance of the year. This doubtless is occasioned by our counting the days and the daily expectations of deferred relief, as well as our having no work to perform. La experiencia previa de Pardo aquí en esta zona se basaba fundamentalmente en los canales australes. Él no tenía experiencia previa en la navegación hacia la Antártica. Ahora, en esa época, el conocimiento de la Antártica era bastante reducido. Los obstáculos náuticos que presenta la navegación entre Punta Arenas y la isla Elefante, bueno, en primer lugar, los malos tiempos. El oleaje y la mar en esa zona es conocida como una de las más peligrosas del mundo. En segundo lugar está la neblina. La neblina que hace compleja la detección. No olvidemos que en esa época no existían radares, por lo tanto toda la detección tenía que ser visual. En pleno invierno todavía las horas de luz son pocas, y más aún en ese extremo austral. Por lo tanto, el riesgo estaba ahí y estaba también con los hielos. Los hielos que fueron lo que impidieron que las otras expediciones, los intentos de rescate funcionaran. El buque indudablemente no era un buque antártico. No tenía ninguna comodidad, no tenía comunicaciones, no tenía luz eléctrica. Era un buque a carbón, no tenía doble fondo. Claramente era un buque muy elemental como para emprender una de esas tareas. Hoy día una navegación por esa zona requiere otras especificaciones. La temperatura fue bajando sucesivamente de 9 a 10 grados bajo cero y entramos a la zona peligrosa de las neblinas. A las 11:30 p.m., la neblina fue espesa y constante, por lo que hubo que disminuir el andar a 3 millas. A las 8 a.m. encontramos los primeros témpanos. A las 9
y a las 10:40 divisamos los primeros breakers del extremo norte de la isla Elefante. Se extremó la vigilancia en todo el buque para avisar a tiempo los grandes témpanos, que en forma de cortina negruzca y de doble altura se divisaban por la proa y por el costado. De esta forma se continuó rodeando la isla hasta la 1:30 p.m., hora que con gran regocijo de todos se avistaron los náufragos que estaban ubicados en un bajo. Al acercarnos al punto indicado, se oían las manifestaciones de regocijo y los vítores de estos náufragos que ofrecían a sus salvadores. A las 2:25 se tenía toda la gente a bordo e izado el bote, dándose a esta hora rumbo al norte. Contra toda probabilidad, están todos los 22 náufragos vivos, después de 18 largas semanas esperando el regreso de su capitán, cuando ya les quedan pocas o ninguna esperanza de ser rescatados. Esta historia ha sido profusamente narrada por plumas anglosajonas, especialmente por historiadores polares, donde sin embargo llama la atención la ausencia de la Yelcho y el piloto Pardo. Incluso Shackleton en sus memorias olvida al piloto Pardo y dice ser él quien comandó la nave en el rescate. Olvido, arrogancia, no lo sabemos. Lo que sí es un hecho innegable es la importancia crucial que tuvo el piloto Pardo y la Yelcho en el rescate del Endurance. We approached the island in a thick fog. I did not dare to wait for this to clear, and at 10 a.m. on August the 30th, we passed some stranded bergs. I proceeded to the east, and at 11:40 a.m., Worsley's keen eyes detected the camp, almost invisible under its covering. We were about a mile and a half away from the camp. I turned the Yelcho in, and within half an hour reached the beach with Crean and some of the Chilean sailors. Cuando uno analiza lo que ocurrió en Isla Elefante, uno empieza a pensar si habrían parecidos o diferencias entre los dos primeros actores de este drama. Yo creo que entre los parecidos que podemos decir es que ambos eran de la rama no de oficial ejecutivo, sino de marino mercante, lo que en ambos países no se valoraba de manera igual. Yo creo que en Inglaterra el imperio británico lo formaron los marinos mercantes. Sin embargo, en Chile normalmente se lo ve en un plano de desigualdad o de inferioridad, más que todo porque se supone que ellos no defenderían a la patria en una circunstancia de guerra. El oficial del día está preparado para eso y va a dar la vida por eso. En cambio, el marino mercante va a hacer uso de nuestro mar y de los mares del mundo, pero a través del comercio. Y si uno tiene que hablar de las diferencias que podían haber entre ambos líderes, yo diría que hay que rescatar que Shackleton era un maestro de la comunicación social. Virtud que Pardo no lo tuvo, y al contrario es un hombre aparentemente opaco, muy reservado, muy dudoso de hacer opiniones personales sobre la hazaña que había hecho. Fue un acto donde él más bien vio la necesidad de ir a rescatar a 22 náufragos que estaban en una isla y no andaba detrás de la gloria, ni del éxito, ni los aplausos. Recibió numerosos homenajes, ¿no?
la ciudad de Punta Arenas le obsequia un reloj de oro de bolsillo. Yo lo tengo, es precioso el reloj. Dentro de estos homenajes recibe, y es un hecho probado, del gobierno del Reino Unido, recibe este cheque por 25.000 libras en reconocimiento a su esfuerzo y a su hazaña y a su valentía. Mi abuelo rechazó el cheque y lo rechazó devolviéndolo en realidad y diciendo que él había cumplido con su deber. Fue muy simple su respuesta y obedece a las creencias y a los valores que él tenía, y eso era en esa época muy valorado. Pero, ¿qué los une? Yo creo que a ambos los une el tremendo amor que ambos sentían por sus respectivas patrias. Como también los unía la pertenencia de ambos a instituciones masónicas. Para Pardo no es difícil entender cómo se la tenía que jugar por un hermano masón, se la iba a jugar a contra. Lo mismo que Shackleton trató y lo hizo, traerlo a Valparaíso, a Santiago y mostrar la figura de Pardo que Chile mismo parecía no reconocer. En este mismo lugar, el templo de las logias extranjeras de Valparaíso, se produce el día 30 de septiembre de 1916 un encuentro increíble del cual se sabe muy poco. Shackleton y el piloto Pardo, ambos miembros de la orden francmasónica, se reúnen en este lugar en una tenida solemne con los masones de Valparaíso y las inmediaciones. De lo que se habló esa noche hay constancia en las actas que hoy obran en poder de la logia Harmony 1411 de Valparaíso. Con todo, no son pocos los náufragos del Endurance que reconocen la labor de la Yelcho y sus hombres. Allow me to pay a tribute to the ship and the crew who rescued us from Elephant Island. Built as a British fishing boat, the Yelcho had been, at the time of our rescue, 12 years at sea, and it showed every day of service. She moved like a dolphin in any sea. At every jolt, anchors, chains, the load on the bridge, and a bunch of objects piled on the deck would jump all together. The painting on the hull was gone long ago, and one could scrape the rust with disquiet. 2 days after leaving Punta Arenas, she hit a bank unannounced in the charts and lifted a couple of feet high in the water and dented her steel, leaving the hull in bad shape. But she slipped away without a single leak. We were lucky, because although she had a pump like any boat, it was out of order. Lo único que se conserva de la Yelcho son estos restos, su proa, aquí en Isla Navarino, Canal Beagle. Mi abuelo, cuando regresa victorioso, por mi gusto, de este rescate, tuvo mucha notoriedad, incluso tuvo difusión internacional. Eso también motivó en su momento al gobierno a incluir dentro de los colegios, se enseñaba lo que mi abuelo había hecho, y eso duró por varios años hasta que lamentablemente de la malla curricular de educación se sacó. Cualquier país necesita tener héroes y nosotros no nos conviene tener este tipo de héroes olvidados.
Por lo tanto, yo creo que ahora lo que corresponde es analizar, sin fines chauvinistas, realmente el peso de la figura de Pardo y lo que él pudo hacer con tan limitados medios. Yo considero a Pardo como la primera persona que consolidó la política antártica chilena a inicio del siglo XX. Sir Ernest Shackleton representa la edad heroica de la exploración antártica, la misma que culmina con la conquista del Polo Sur por parte de Scott y Amundsen. Son los tiempos en que el hombre busca algo grande por descubrir, algo que se encuentra ya solamente en el vasto territorio antártico. A 100 años de esta increíble historia de sobrevivencia, paciencia y valor, recordamos con admiración a aquellos hombres que, superando toda adversidad, exploraron los límites del mundo en el inmenso continente antártico. Frank Wilde sirvió en la Primera Guerra para después instalarse con su familia en Sudáfrica. Se dedicó al cultivo de algodón hasta recibir una llamada de Shackleton invitándolo a una última expedición antártica. Murió en 1939. Thomas Crean sobrevivió a la Primera Guerra. Más tarde dejó la marina, se casó y abrió una taberna llamada La Hostería del Polo Sur. Murió en 1938 en Kerry, Irlanda. El fotógrafo Frank Hartley sirvió en el ejército australiano durante ambas guerras mundiales. Sus imágenes de la Odisea Antártica dieron la vuelta al mundo. El neozelandés Frank Worsley, piloto del Endurance, vivió hasta 1943. Fue el gran héroe de la travesía hasta las Georgias del Sur. Ernest Shackleton murió de un ataque cardíaco en las Georgias del Sur en 1922. Había iniciado, junto a Frank Wilde y otros veteranos del Endurance, una última expedición antártica, de la cual nunca volvería. Se despidió en su ley, explorando el sur del mundo.